todos nuevamente. Y vamos por favor a Génesis 12. Génesis 12, por favor. Leo la santa palabra de nuestro Dios. Génesis 12. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que así como te apareciste a Abraham, después de haberle hablado y llamado a cumplir tu propósito en su vida, así te apareciste a cada uno de nosotros, Señor, porque nos llamaste a cumplir el propósito que cada uno tenemos como varones e hijos tuyos. Gracias te damos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a la tierra para mostrarnos lo que es ser un verdadero hombre temeroso de Dios y obediente. Gracias que Cristo Jesús fue a la cruz sin pecado alguno personal, pero sí cargando con nuestros pecados para pagar por ellos. Y gracias que nuestro Señor Jesucristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él a una nueva vida, la vida en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Concédenos la gracia, Señor, de recibir tu palabra iluminada por tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Enséñanos y conviértenos en verdaderos hombres. Sigue formando a Cristo en cada uno de nosotros, para que se manifieste tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Abraham, el padre de la fe. Abraham, este hombre que estaba en Ur de los Caldeos. Dice la palabra, si ustedes checan el Génesis al final del capítulo anterior, en el 11. Quisiera que revisáramos en estos próximos domingos algunos aspectos nada más de la vida de Abraham. Hoy veremos algunos aspectos en el capítulo 12 y 13, pero enfatizo primeramente estar conscientes de que Abraham tenía muchos dioses. Él vivía en idolatría, él estaba totalmente ajeno a la vida de Dios y del poder de Dios. Y sin embargo, aún en su vida totalmente extraviada, sin embargo, Dios le habló. Entonces, el primer aspecto que quiero enfatizar de Abraham es que recibe el llamado para dejar Ur de los Caldeos e ir a la tierra de promesa, a Canaán. Recibir el llamado es lo primero que vemos que impacta la vida de Abraham. Y repito, esto es de parte de Dios. Y lo segundo que vemos es que no solamente lo llama a dejar, sino que le dice que a dónde va a ir. Él le da la dirección. El Señor le dijo a Abraham, versículo 1, vete
de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No solamente le llama a dejar la tierra, sino a dejar lo más preciado que tiene, que es toda su familia. Amados hermanos, cuando el Señor nos llama a Él, nos llama a que Él sea lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, seguimos arrastrando nuestra pecaminosa manera, nuestro corazón engañoso y perverso, seguimos arrastrando, y junto con ese corazón engañoso y perverso queremos arrastrar también a nuestra vida como creyentes, a nuestra vida cristiana, queremos arrastrar también todas nuestras posesiones. Y Jesús claramente lo dijo: el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, todo lo que él tiene, si no lo aborrece por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Mis amados, sabemos bien que no está diciendo que los odiemos, sino que está diciendo que no puede, bajo ninguna circunstancia, nada de lo terrenal, tener la importancia o prioridad que tiene Jesucristo en la vida de un verdadero creyente. En tanto que nosotros tengamos algo o alguien al mismo nivel de importancia para nuestras vidas que el Señor Jesús, tenemos un problema de idolatría, tenemos un problema de otro Dios en el mismo nivel que Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo nos adquiere y nos llama, Jesucristo paga el precio por nosotros en la cruz con su sangre, con su vida perfecta en obediencia al Padre, la entrega en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Abraham deja todo lo menosprecia por causa de que del llamado que está teniendo, pero además tiene una dirección muy específica: vas a otra tierra, a Canaán. ¿Y qué hace? Deja todo y va a la tierra que le está mostrando. Versículo 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué vemos ahora como tercer aspecto? Como tercer aspecto es que recibe promesas de Dios. Dios es un Dios de pactos desde el principio de la creación, desde que Dios establece a Adán y Eva como autoridad, como gobierno de toda la tierra. Sabemos bien que con Abraham hace un pacto y sabemos cómo el Señor ratifica ese pacto a través de Génesis 3:15, a pesar de que Abraham lo rompe, porque en el pacto recuerden que había una sola connotación negativa, o sea, puedes hacer todo, pero no hagas esto. E hizo lo que le dijeron: no lo hagas. Su mujer le ayudó. Y recibe Abraham, lo que recibe es la promesa de este Dios de pactos: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, no nos perdamos en el momento en que el Señor le llama a que haré una gran obra contigo y a través de ti el mundo verá la grandeza ¿de quién? De Abraham. No, mi amado. Obviamente este versículo se tuerce mucho y se habla mucho desde los púlpitos con corazones torcidos, desde los que lo están anunciando, diciéndole a la gente: tú te vuelves al Señor y tú eres lo más grande a los ojos de Dios. Mis amados, no. Es Dios siempre, es Dios el grande, es Dios el que merece gloria. Sí, es ridículo estar diciendo desde un púlpito toda la honra, la gloria, cuando desde que llegan al púlpito, dale un aplauso a Dios, y convierten aquello en un mero show de merolicos, torciendo la escritura, hablando y poniendo la atención sobre ellos, mis amados, como hermanos en la fe.
Tenemos que estar conscientes que el temor de Dios es lo único que nos puede traer sabiduría. Este hombre sale y recibe esa promesa de Dios. Es una promesa de bendición, pero ¿se la cree? ¿Se cree realmente que es Él? Sigamos adelante. Le dice, bendeciré, versículo 3, a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le está hablando obviamente de que lo va a guardar, que lo va a proteger. No solamente le está diciendo lo que va a hacer con él, sino además le asegura que Dios estará siempre a favor de él y en contra de los que estén contra él. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Sí? ¿Y qué hace entonces? Dice en el verso 4. Entonces es en base a lo anterior, entonces, ¿qué hace Abraham? Obedece. Dice, Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho. Eso es una obediencia inmediata. Y Lot en él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Sí? Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Verso 5, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abraham sale con sus posesiones, con su familia, entre comillas, su esposa, su sobrino. Y en el versículo 6 dice, atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Habla de que ya llega a Canaán y ahí hay habitantes. Ahora, él tiene la promesa de que toda esa tierra va a ser para él y su descendencia ahí. Vean lo que dice el versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Lo que estamos viendo aquí es que otra vez el Señor vuelve a tener una comunicación con él, y eso simplemente, si ya hubo un llamado, si ya hubo promesas, estamos viendo que es el Señor el que inicia una relación personal con Abraham. ¿Y saben qué hace Abraham? Abraham vive en la presencia de Dios. Abraham vive en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace cuando escucha ya en la tierra de Canaán? Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Que se le había aparecido, mis amados. En la primera parte estamos leyendo que él escuchó el llamado. No dice que se le apareció, pero aquí dice que él lo tuvo enfrente de él. Obviamente estamos hablando de una teofanía, estamos hablando de una manifestación física del Dios invisible, del Dios espíritu, pero en esa teofanía estamos viendo obviamente a Jesús, el Hijo de Dios, como la llama en la zarza ardiente. Estamos viendo que en el Antiguo Testamento todas las apariciones de Dios delante y que son visibles delante de personas fueron teofanías que son anuncios o figuras, o es la esencia de quién es Jesucristo, la persona de Jesucristo, porque es obviamente la persona visible de la Trinidad. Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos bien que Jesús es el Verbo encarnado. Y cuando estamos viendo todo el Antiguo Testamento, un Dios visible, estamos viendo obviamente ahí a Jesús, no con el nombre de Jesús, es Dios, porque Jesús es Dios, pero sí es una teofanía, es el nombre teológico o el término teológico para estas apariciones. Entonces dice ahí que Dios se le apareció, le habló, y ¿qué hace él? Obedece, pero lo que quiero subrayar es qué es lo que hace cuando lo aparece. Levanta un altar. O sea, se da cuenta realmente que es Dios. Él sabe su presencia imponente, su gloria manifiesta, y él lo que hace es simplemente levanta un altar. Mi amado, el problema que tenemos nosotros es que estamos acostumbrados a levantar altares.
antes de conocer al único Dios todopoderoso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener altares y en nuestros altares están nuestros sacrificios a nuestros dioses y a nuestros ídolos. Como hombres tenemos demasiados ídolos antes de conocer al único Dios verdadero. Y repito, estamos acostumbrados a levantar altares de adoración a esos ídolos y dioses. Ahora, repito, son muchos y son falsos y obviamente nos hacen simplemente manifestar cuando estamos adorando a nuestra esposa o adorando a nuestros hijos o adorando nuestro trabajo o adorando nuestras lujurias o adorando nuestra avaricia o adorando todo lo que quieras adorar y todo lo que viviste. Tú y yo vivimos antes de Cristo. Sin embargo, ya todos ellos lo único que mostrábamos era nuestra esclavitud. Éramos totalmente cautivos y esclavos y no quitábamos nuestros pensamientos día tras día, 24/7, pensando nada más y con nuestro pensamiento esclavizado a esos dioses falsos. Esos dioses falsos. Y este hombre levanta un altar al Dios que ahora tiene, que es el único, ¿sí? Y dice en el versículo 8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, ya avanza un tramo, planta su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué hace ahí cuando se mueve a otro territorio? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace después de poner su casita, su tienda, nuevamente levanta un altar. Levanta un altar, mi amado hermano. Tú no puedes tener tu cristianismo encerrado en la congregación de los santos cada domingo y venir aquí a levantar un altar en tu corazón al Dios verdadero. Y después olvidarte en tu trabajo, olvidarte en tu casa, olvidarte en la escuela, olvidarte de todos lados. No. Tú donde estás tienes un altar porque estás ante la presencia de Dios que es Espíritu y tú mismo has sido hecho un templo del Dios viviente, del Dios santo y Dios vivo. Entonces este hombre llega a Abraham y edifica un altar. ¿Y qué hace? Invoca el nombre del Señor. O sea, no hace un altar por hacerlo, sino específicamente invoca el nombre del Señor. Ahí está siendo muy específico con su altar. ¿Hacia qué Dios lo está levantando? Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Mis amados, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Cada vez que Él, en el tiempo que Él pasó sobre la tierra, en esos 33 años que vivió, Él estuvo ante la presencia de su Padre. Él buscaba, no hay mayor tema de oración distribuido en el Nuevo Testamento y sobre todo en el tiempo de Jesús sobre la tierra, no hay mayor que Jesús hablando de la oración y con relación a Jesús sus tiempos de oración, y más en el Evangelio según San Lucas, varios momentos de que se ve la vida de oración de Jesús. Y mi amado, si tú tienes un altar, es porque tienes una vida de oración, tienes una vida donde buscas estar en su presencia, es una vida donde tú sabes bien que sin Él nada puedes hacer que sea agradable a Él. Y tú buscas intencionalmente un altar de oración para manifestar tu dependencia. La oración, lo primero que manifiesta es nuestra dependencia y por tanto no hay elemento en la vida del creyente que humille más que la oración. Y como eso es privado, y como eso es entre tú y Dios, Dios se da cuenta claramente. Porque si tu vida de oración es pobre, obviamente no tienes un altar y obviamente todavía crees que el cristianismo eres tú viviendo a Cristo en lugar de que Cristo viva en ti y entonces seas esperanza de gloria para muchos. Mis amados, la vida cristiana requiere, repito, un altar donde busquemos la presencia, manifestemos nuestra humillación delante del santo Dios de Israel, porque Jesucristo mismo lo manifestó en todos sus días sobre la tierra. Abraham siguió su camino. Versículo 10 dice, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa. Ahora, en el verso 10 vemos una circunstancia adversa
para la vida de Abraham y para la vida de su familia y para la vida de sus posesiones, los animales y sus sirvientes. ¿Qué pasa ahí? O sea, viene una situación adversa. Versículo 11. Sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. A ti te dejarán vivir. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Abraham? Abraham es un hombre, es el primer creyente. Es el primer creyente verdadero. ¿De dónde? De los gentiles. O sea, no es propiamente el que, ustedes bien saben que Adán y Eva son la creación de Dios. Que nació Caín y Abel de ellos y que en Abel venía la descendencia del Redentor, venía la línea de la gracia. Y sabemos que después Set fue aquel llamado de la línea de la gracia. Y ahora vemos cómo Abraham, de muchos dioses, es traído. Y es exactamente el padre de los gentiles. Lo vemos luego en el Nuevo Testamento. El padre de la fe y particularmente a través de él la bendición a todas las familias de la tierra, por tanto de los gentiles. ¿Qué pasa con este creyente, como tú y como yo? Él va a llegar a un lugar que no es el lugar donde Dios le dijo que iba a estar, es otro lugar, es Egipto. Y a su mujer le dice, mira, me van a matar porque eres demasiado bella. O sea, cuando llega a una situación adversa, empieza a hacer presuposiciones. Se le olvida que puede hacer un altar. Se le olvida que puede vivir otra vez en la presencia de Dios. Se le olvida que puede buscar la dirección de Dios así como la recibió. Mis amados, somos carne. De carne, de pecado. Somos susceptibles a caer en nuestros propios engaños. Y por eso nos dice el Señor a través de San Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10. Todos somos susceptibles y en tanto que no pensemos que nos puede pasar, nos va a pasar. Este hombre le está diciendo a su mujer ya que lo van a matar, que la van a ver hermosa. O sea, a ti te dejarán vivir, a mí me van a matar solo porque eres hermosa. Versículo 13. Ahora, después de decirle estas cosas a su mujer, ya puede manipularla. O sea, después de expresarle sus miedos, sus inseguridades, puede manipularla. Es su mujer. Di, por favor, que eres mi hermana. ¿Y qué es? ¿Cuáles son los dos motivos por los cuales tienes que decir que eres mi hermana? Dos motivos. Número uno, para que me vaya bien. O sea, para que a mí me vaya bien. Para que no me maten, ¿verdad? ¿Sí? Para que a mí me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. O sea, para que viva. Pero fíjense que primero dijo para que a mí me vaya bien. O sea, para que reciba yo la bendición ahí, en Egipto. Y ciertamente sale con gran bendición de Egipto, lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Lo que hace es, este hombre está sujeto a sus pensamientos, a sus ideas, a sus emociones, a sus miedos. Repito, amados, somos hombres. Y somos susceptibles, repito, a que nuestra fe fluctúe. Somos susceptibles a caer en engaños de nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado de precisamente por eso, estar buscando la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Y no quitar de la mente de que nos debemos. 2 Corintios 10 nos dice claramente la palabra que debemos de llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. O sea, nosotros debemos de estar muy atentos a las cosas que nos vienen a la cabeza, porque mucho es basura de nuestra antigua manera de vivir. Dice, y versículo 14, cuando ya le da los dos motivos. Y entonces, ¿qué dice? Aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón, la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a casa de Faraón. ¿Y qué dice versículo 16?
y trató bien a Abraham por causa de ella. Ya se cumple lo que Abraham quiso, ¿sí? O sea, Abraham dice, tú di que eres mi hermano y me van a tratar bien. No solamente me van a perdonar la vida, sino me va a ir muy bien. Le dio, ¿y qué pasó con qué recibe Abraham? Ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Ahora, recibe mucha bendición Abraham en sus torcidos preceptos que había establecido sobre su esposa. Pero ¿qué pasa en el siguiente versículo? En el siguiente versículo. Pero el Señor hirió a Faraón. O sea, el Señor no va a dejarnos ir por donde queremos ir. El Señor va a estorbarnos. El Señor va a disciplinarnos. El Señor nos va a corregir, porque nada ni nadie va a ridiculizar su santo nombre que sobre nosotros ha sido invocado. El Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de la mujer de Abraham, de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? El reclamo de Faraón. ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Okay. ¿Por qué torciste? ¿Por qué me mentiste? Sabemos que era una media verdad porque era pariente. Pero era una media, como quiera, una media verdad es una mentira. Mis amados, éramos esclavos del padre de la mentira, ahora somos esclavos de la verdad. Vivamos en la verdad. Cuidemos de hablar la verdad y someternos a la verdad. ¿Sí? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala, vete. Versículo 19 termina diciendo esto, tómala, vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres y que la despidieron con su mujer y con todo lo que ya tenía. Salió más rico de cómo entró. Verso 13 nos habla de Abraham y Lot, Abraham y su sobrino. Ven la tierra, es su pariente. Y entonces él empieza la carne a manifestarse, empiezan las envidias. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Hay problemas ahí. Versículo 8, Abraham le dice a Lot, te ruego que no haya contienda. O sea, Abraham fue el que recibió el llamado para salir y llevó a Lot y llevó a Sarai. Y como hay pleitos ya ahora, hay contienda ahí por el territorio, Abraham le dice a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Versículo 9. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Abraham está siendo el que inicia un proceso de pacificación. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a ser pacificadores. O sea, nosotros no estamos para contender, estamos para buscar la paz. Y Abraham le da a él la opción, escoge tú. Escoge tú. No es Abraham que le dice, mira, yo te traje, yo te saqué, yo tengo prioridad, yo tengo mano para escoger. No, escoge. Escoge. Mis amados, el Hijo de Dios, el creyente verdadero, es un hombre generoso. Es un hombre que considera primeramente a los demás. Porque sabe uno que no tiene nada que no le haya sido dado por Dios. Y que los planes de Dios son lo mejor para la vida de uno, incluyendo perdiendo. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús? ¿Acaso no perdió su gloria? ¿Acaso no perdió toda su grandeza? La dejó y vino y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, con tal de poder adquirirnos a nosotros. Estos hombres que están aquí, muchos hombres que hay en el mundo que no han visto, sino que su hombría está clavando en la cruz, juntamente con Cristo, sus pecados, para arrepentirnos de ellos y para que juntamente con Cristo resucitemos a una nueva vida, porque eso es ser hombres, eso es ser hombres. Mis amados, le deja a Lot, versículo 10, alzó Lot los ojos, vio todo el valle del Jordán, Lot ya le dieron mano, escoge, vio todo. ¿Y qué pasa? Dice, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Escogió todo lo que vio, incluyendo
Sodoma y Gomorra, incluyendo esta zona, que después lo veremos. Pero ahora, ¿qué pasa por este acto de parte de Abraham? Versículo 14, el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Se fijan, como hasta ese momento no había intervenido el Señor con Abraham con respecto a la repartición de la tierra. No, fue algo del corazón contrito y humillado de Abraham y pacificador de Abraham. Dice, alza ahora tus ojos, versículo 14, y mira desde el lugar donde estés hacia el norte, sur, oriente, occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 15, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16, no solamente le promete, le confirma lo que ya le había dicho, toda esta te la daré a ti y a tu descendencia. Pero además le dice, versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Entonces, la segunda promesa que le da ahí es, no solamente le confirma la promesa del lugar, sino le da la promesa de una descendencia totalmente incontable. Es el padre de la fe. Es el padre de la fe. Abraham, vemos ya cómo su fe flaqueó cuando iba a entrar a Egipto. Vemos cómo Abraham pecó entregando prácticamente a su mujer en manos de Faraón. Aquí Abraham está recibiendo la promesa, vas a tener una descendencia incontable. Y vamos a ver cómo Abraham no cree esta promesa, es el padre de la fe. Y múltiples veces, y vamos a ver, no cree lo que Dios dice, se parece a nosotros. Mis amados hermanos, el problema lo tenemos nosotros. Pero estamos en un cuerpo de pecado. Estamos todavía con un corazón engañoso y perverso. Aquel que diga que ya, no, que porque la Biblia dice que teníamos un corazón de piedra y nos fue dado un corazón de carne, sí, pero la cuestión es esto. La verdad es que estamos en este cuerpo de muerte. No estamos todavía en el cuerpo glorificado. Que nuestro corazón va a ser sensible ciertamente, que nuestro corazón va a poder ser inclinado a también, pero lo cierto es que solo bajo el gobierno del Espíritu de Jesús que vive en cada hombre realmente piadoso. ¿Y qué le dice? Aquí ya, al final, levántate, versículo 17, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo a ti te la daré. Y el último versículo del capítulo 13 que dice, entonces Abraham mudó su tienda, vino y habitó en el encinar de Mamre. O sea, otra vez se movió, cambió. ¿Y qué hizo cuando se mueve otra vez? Edificó allí un altar al Señor. Edificó allí un altar al Señor. Nuevamente, por lo menos en estos dos capítulos hemos visto 3 veces que cada vez que se movía él edificaba un altar. Y puede haber otros movimientos que hizo y que no están escritos, pero creo que esto es suficiente para hacernos ver que Abraham estaba consciente que cada movimiento de su vida tenía que ponerlo delante de Dios y buscar el siguiente paso en su vida. Debemos de estar ante el Señor. Debemos de buscar su presencia. Debemos de obedecer y no debemos de buscar nuestros propios caminos. El año pasado me hablaron de Oklahoma y me dijeron, te necesitamos a ti y a tu esposa, vente para acá como pastor, te necesitamos, vente, te arreglamos todos los papeles. Te estamos llamando a una iglesia bautista. Dije, así, no necesité orarlo, tengo una responsabilidad. Pero es que, y me puso todo el panorama lindo en la tierra. Bajo ninguna circunstancia ni he escuchado de parte de Dios una idea parecida. No soy de las personas que tienen el sueño americano. Nací en Tampico y quiero terminar en Tampico si el Señor me lo permite, a menos que Él venga antes. Y la verdad es que tengo una responsabilidad con la iglesia del Señor aquí y tengo una responsabilidad en mi vocación de médico. Y no voy a dejar tirado todo simplemente porque brille el oro en absoluto cero. O el futuro ministerial en absoluto cero.
Cristo es el Señor. Cristo es el que debe gobernar la vida de cada varón. Jesucristo es el Señor. El problema que tenemos como cristianos es que buscamos nuestros propios caminos. El problema es que queremos nuestra propia gloria y la disfrazamos muy bien y buscamos nuestros propios, repito, beneficios. Cuando el Señor ya te ha dado tu mayor beneficio a ti, a mí, se llama Jesús y su reino de gloria. Simplemente cuidado, porque hay cosas buenas que no van a parecer malas, son buenas, pero en sí te van a hacer simplemente dar una vuelta por el desierto y el desierto y el desierto y el desierto. Y 40 años se la pasó el pueblo antes de llegar a la tierra prometida, cuando estaba a unos meses de camino. Que Dios dirija nuestras vidas, que Dios haga de nosotros, obviamente, tener oídos para oír la voz y las órdenes del Señor, y que haga en nuestro corazón realmente un corazón contrito y humillado, que busque los altares donde se ofrezca como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romanos 12:1, ¿sí? Que así debemos de vivir. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, apenas en el primer capítulo, Señor, de la vida de tu siervo Abraham, el padre de la fe, vemos cómo su fe probada es reprobada, exhibida, y el pecado que mora en él es mostrado. Pero sin embargo, tu fidelidad es para siempre y tú eres fiel, aun cuando Abraham es infiel, igual exactamente que con nosotros. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues teniendo misericordia de aquel que dijiste, voy a tener misericordia de él. Y Padre, no queremos otra cosa sino que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que nos ayudes a tener oídos para escuchar con claridad lo que tu Espíritu nos está diciendo como hijos tuyos en medio de esta perversa generación. Señor, queremos realmente ser luz del mundo y sal de la tierra, pero estamos conscientes que sin ti nosotros nada podemos hacer sino que tu nombre sea vituperado, ridiculizado, burlado. Perdónanos, Señor, por cuantas veces hemos hecho altares para otros dioses. Perdónanos por cuantas veces hemos buscado nuestros propios caminos. Perdónanos, Señor, por cuantas veces aún hemos manipulado a nuestras esposas para buscar nuestros propios fines. Perdónanos, Señor, porque simplemente sabemos que somos pecadores, pero también sabemos que Jesucristo es aquel que cumplió totalmente en obediencia a ti, que se ofreció en sacrificio por nosotros y que resucitó de los muertos al tercer día y ahora gobierna a tu diestra. Sea Jesús el que dirija nuestras vidas. Ayúdanos a someternos y entregarnos voluntariamente cada día a Él. En el nombre de Jesús te ruego por cada varón de esta congregación, por sus familias, por su descendencia, por cada hijo, por cada hija. Y Padre, como varones, que podamos nosotros delante de los hijos varones realmente dar ejemplo de lo que es un varón de Dios, un varón piadoso, temeroso a Dios y apartado del mal. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén y amén.